Muy buenos días, amadísimos hermanos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Buen día a cada uno de ustedes, pueblo de Dios, comunidad parroquial Cristo Salvador, y también por todas aquellas personas que están atentos pues a esta reflexión de la lección divina. Hoy, este día, estamos en el día miércoles 26 de mayo. Estamos recordando la memoria de San Felipe Neri, presbítero, quien fue este gran santo. Fue del año 1515 y 1595. Nace en Florencia y se educó en Roma, consagrándose a la labor de salvar a los jóvenes del maligno. Y San Felipe Neri fundó el Oratorio del Amor Divino en Roma, en la cual se practicaban constantemente las lecturas espirituales, los cantos y las obras de caridad y de misericordia. Con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la Eucaristía. Se le vio levantarse varias veces. San Felipe se caracterizó siempre por los dones de la alegría y del consejo. Hermanos, estamos en la semana octava del tiempo ordinario y la antífona entrada nos invita a esta aclamación. El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Hagamos pues un momento de silencio, de espiritualidad. En el silencio pues ahí está Dios, y invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, infunde el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu Paráclito sobre toda la faz de la tierra. Te bendecimos, Señor, porque nos llama a vivir libres con Cristo, que ha inaugurado un mundo nuevo en el que son grandes los que sirven a los demás. Haz que desechemos como fardo inútil nuestra supuesta importancia. Amén. Preparémonos pues para iniciar esta reflexión de la lección divina y vamos a cantar el canto Qué alegría, página 1. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vamos a dar las lecturas que corresponden a este día miércoles 26 en la semana octava del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, capítulo 36, del 1 al 19. El Salmo responsorial, Salmo 78. Y el Santo Evangelio, según San Marcos 10, 32, 45. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación, según el Evangelio de San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén a Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenían miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirle lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, y van a condenarlo a muerte y entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, azotarlo y matarlo, pero el tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar, recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero ellos, de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, no es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, que sea el esclavo, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado pues las lecturas que corresponden a este día, miércoles 26 de mayo, y podríamos, como siempre, buscando la palabra central de la lectura según el texto, y en el libro del Eclesiástico, en este capítulo 36, una de las frases es que todas las naciones reconozcan que no hay otro Dios fuera de ti. El Eclesiástico, o sea, el libro, queridos hermanos, incluye aquí una hermosa oración por el pueblo y por toda la humanidad. Reza ante todo por el pueblo de Israel, por el pueblo elegido, para que Dios le conceda la reunificación y lleguen a su cumplimiento las promesas que les había hecho de salvación mesiánica, de modo que vuelven a su antiguo esplendor. ¿Cuál es el esplendor? Es Jerusalén, con su templo, con lo que esto significaría la gloria de Dios, la maduración en la fe del pueblo. En el Antiguo Testamento, pues, como ven ustedes, el libro del Eclesiástico, ¿verdad? En primer lugar, esas palabras: ten piedad de nosotros, Señor, Dios del mundo, míranos y derrama tu terror sobre todas las naciones, que te conozcan como nosotros te hemos conocido, porque no hay Dios fuera de ti, Señor. Amados hermanos, el texto nos propone una hermosa meditación o oración que el autor del libro pues
nos da ánimo apesadumbrando. Dirige el Señor a favor del pueblo de Israel. El pueblo necesita ser liberado y volver a encontrar su función entre los pueblos, la de ser un escriño de las promesas de Dios, como un faro de fidelidad y de amor a su Dios. Muchas veces han sido fiel a su tarea, otras muchas se ha salido del buen camino, rompiendo la alianza que, cual cordón umbilical, le permitía estar unidos a Dios, alcanzando su vida misma. La dramática experiencia del exilio ha colapsado las esperanzas, oscureciendo el futuro, y ha resquebrajado el valor de su función histórico-teológica entre los pueblos. Es ahí los dos puntos de mayor interés de esta lectura. El primero es la conciencia de la culpa. Es importante tener claro, tener conciencia, reconocer la culpa, que lleva a pedir de manera repetida perdón a Dios, apoyándose únicamente en su misericordia. Los destinatarios de tal misericordia son citados en más ocasiones, empleando asimismo variaciones como pueblo de Israel, Sión, Jerusalén. Ten piedad de nosotros, Dios del mundo. Señor, ten piedad del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien hiciste tu primogénito. Ten compasión de esta ciudad santa, Jerusalén, llena de acción de su alabanza. La insistencia en este adjetivo, hermano, tú es por una parte para recordar a Dios el compromiso que adquirió con el pueblo en virtud de la alianza, y por eso por una parte para recordar a Dios el compromiso que adquirió con el pueblo en virtud de la alianza, y por eso otra para recordar al pueblo su pertenencia a Dios a pesar de su ruidosa bandosa. Y el otro punto, el segundo, emerge una repetida alusión a la globalidad, insertando a Israel en el tejido mundial. Ya no aparece solo el elemento distintivo de la separación. Nosotros somos el pueblo elegido en oposición a los otros que no lo son, sino que comienza a despuntar una conciencia de que lo que son estas en función una tarea que supera la frontera de Israel, y derrama tu terror sobre todas las naciones, que te conozcan como nosotros lo hemos conocido, porque no hay Dios fuera de ti, Señor. Y todos los habitantes de la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. Poco a poco se va desarrollando una conciencia misionera universal. Por eso el Nuevo Testamento está llamado ahora a la puerta. Y luego el Evangelio, pues, que también nos dice también la frase o la idea central: ya ven que estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Marcos 10, 32, 45. En el caminar con Jesús llega a Jerusalén, lo cual no es un dato geográfico, sino es un símbolo teológico de su marcha hacia la pasión y la muerte. Sitúa a Marco y varias escenas programáticas. Jesús sube
a la pasión, muerte y resurrección. Y el evangelista que quiere dejar bien claro que los discípulos han de seguir el mismo camino, Jesús va decidido y adelantada y se adelanta un poco a los demás. Marcos dice que los discípulos se extrañaban y los que seguían iban muy asustados, algo otro despistado, distraído. Jesús les anuncia por tercera vez su muerte, o sea, el discurso de la pasión, la muerte y resurrección. Marcos, evangelista, subraya cada vez más que los discípulos no querían entender nada. La primera vez fue Pedro el que tomó aparte a Jesús y le echó en cara que hablara de muerte y fracaso. La segunda, que Jesús anuncia su muerte. Los discípulos se pusieron a discutir entre los primeros puestos. Esta tercera, de nuevo, Marco subraya la cerrazón, o sea, cerrados los apóstoles. Nos cuenta la escena del apóstol Santiago y Juan, como en ellos está una ambición, en una búsqueda de grandes poderes, pidiendo los primeros puestos en el reino. Eso pasa pues en toda institución, en todo ambiente, aún en la propia iglesia, internamente, va las comunidades o movimientos o los pastorales que existen en la parroquia. Como respuesta a esto, Jesús les anuncia la muerte que deberán asumir esos dos discípulos que ahora piden honores. Lo hacen como una comparación de la copa y el bautismo. Beber la copa es sinónimo de asumir la amargura, el juicio, y de Dios pues la renuncia y el sacrificio. Pasar por el bautismo también apunta a lo mismo, sumergirse en el juicio de Dios, como el mundo en el diluvio, dejarse purificar y dar comienzo a una nueva existencia. La pasión de Cristo, o sea, la copa amarga y el bautismo en la muerte, les espera también a sus discípulos. Santiago, el apóstol, será precisamente el primero que sufre el martirio por Cristo. Los otros 10 se llenan de indignación, no porque creyeran que la petición hubiera sido inconveniente, sino por todos los que pensaban lo mismo, y esos dos se habían adelantado. Jesús aprovecha para dar a todos una lección sobre la autoridad y el servicio. Debemos diferenciar entre autoridad y servicio. Se pone a sí mismo como el modelo. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de todo. Como vemos pues el Evangelio de Marcos, que nos dice en capítulo 10, 32, 45. Jesús va adelantándose de los discípulos y luego pues les da el discurso de lo que va a pasar en Jerusalén y les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. El fragmento de hoy en el Evangelio de Marcos se compone de dos aspectos, y hay un tercer anuncio de la pasión y resurrección de Jesucristo, y la absurda petición de Santiago y Juan con sus respectivas consecuencias.
Hermano, Jesús no convierte en un misterio lo que él esperaba. Va libremente con una conciencia plena al encuentro de su destino, que es la muerte. Pero sin embargo lo ilumina con el resplandor de la resurrección, a fin de hacer comprender el valor de este sufrimiento. Es tragedia, no desesperación, es muerte, no condición definitiva. Sin embargo, en vez de concentrar en el misterio pascual de Jesús, los discípulos, como ya hicieron después de los dos anuncios precedentes, se repliegan ¿a qué? A sus propios mezquinos intereses. Y eso nos pasa mucho. Aquí se rompe el grupo, los hermanos Santiago y Juan contra los otros 10. Hay como una división, como una diferencia. En nuestro ambiente pues está pasando lo mismo. Ambos hermanos adelantan una demanda pretenciosa: ocupar los dos puestos más prestigiosos. Significa pues como ellos querían tener pues esa alegría de estar pues en uno a la derecha y uno a la izquierda. Pretenden pues un reconocimiento que les confiera autoridad y superioridad sobre los otros. Es peligroso, hermano, el pensar en alguna responsabilidad como parte de los planes pastorales de cada parroquia, consejos pastorales, equipos pastorales, coordinadores de comunidades, etc. Y pensando pues en el tener el poder, en el hacer y el quehacer, ¿no? En estas peticiones observamos dos grandes errores de bulto. Entiende la gloria en un sentido muy humano, y por eso se provee previamente la garantía para el futuro. Sería algo así como una especie de póliza de seguro, un seguro de vida que les ponga a cubierto de sorpresa desagradable, y por otra parte se considera mejores que los otros, ambicionando un reconocimiento que lo distinga sin ofrecer nada a cambio y sin mérito manifiesto. Eso pues hay que tener mucho cuidado, porque es una falta pues a Dios. Jesús le responde con dureza, acusándole de ignorancia. Corrige su concepto de gloria demasiado humano. Les propone otro nuevo. Jesús inserta ¿ya? En la realidad del mundo, en la realidad del sufrimiento. Ese es el significado del bautismo: una zambullida en la oscuridad del sufrimiento antes de volver a salir a la luz de la gloria. El cáliz es otra imagen que expresa el mismo vínculo. Es preciso beber el que ha sido preparado para poder compartir la alegría de ser comensales en la mesa del Maestro. Ambos hermanos responden afirmativamente a la pregunta sobre su disponibilidad de seguir el camino trazado. Jesús confirma su voluntad. Efectivamente, Santiago será el primer mártir entre los apóstoles, ahí por el año 44 de Cristo. Y Juan dará testimonio con esa indomita la fidelidad de su amor al Señor hasta que le llegue la muerte ya anciano. Por eso, a petición de la colación, Jesús responde que no es tarea suya asignar puestos y remite de manera
sutil a Dios. En efecto, queridos hermanos, para quienes están reservados, es una pasiva divina que debe entenderse este sentido, para quienes Dios lo ha reservado. Tenemos pues que ser humilde, sencillo y de la pequeñez. En cambio, el cambio es de 180 grados, se pasa de su petición. Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte, a la intención de la voluntad de Dios. Él es quien dispone, Él es quien determina. La petición no es indolora. Ha producido un desgarro en el tejido del grupo que se divide ahora, que se divide ahora 2 contra 10. Al ver Jesús esa actitud, esa acción de entre ellos, los discípulos, Jesús los corrige. En otras palabras, los llama, los acerca a su persona, casi para transmitir un calor efectivo antes de impartir instrucciones claras. Propone un modo nuevo de ejercer la autoridad, pasando el autoritarismo a la diaconía, al servicio de los demás. Quien manda o ocupa puestos de prestigio no debe sobresalir y mucho menos explotar a los otros a extraer ventaja personal. Quien esté en la cima debe entregarse a los otros. Jesús no propone un mortificador igualitarismo y reconoce la necesidad de que haya jefe responsable, pero también cambia de una manera radical su función respecto a lo que sucede normalmente. El gran idealismo, la fantasía. No, Jesús mismo es el modelo y fundamento del nuevo planteamiento de la autoridad. Él es el superior, Él es el Hijo del Hombre, que pone su vida a la disposición de todos, es decir, de los inferiores. Su muerte en la cruz será la marca de la autoridad, que es un servidor de amor. Meditemos, pues, hermanos, hoy estas palabras, pues, que nos ha dicho las lecturas, que me dice este texto a mí. A nosotros esta oración se nos presenta desde otra vertiente, desde el acontecimiento ya cumplido de Cristo, pero también ahora podemos repetirla con sinceridad, porque la Iglesia de Cristo va conociendo altibajos de fervor, de la debilidad de todos. Deseamos un revendecer de los prodigios de Dios, del fervor del pueblo. En la oración universal de la misa hacemos nuestra esta oración para que Dios cumpla en plenitud su promesa, para que todos los pueblos de la tierra conozcan a Cristo. Si el libro del Eclesiástico nos enseña a rezar por la restauración del pueblo de Israel, nosotros lo hacemos también. Lo hacemos por la revitalización de la Iglesia, para la mejora de nuestra sociedad, por la reunificación de este mundo, para que los niños, jóvenes, ancianos lleguen a conocer a Dios como nuestro Padre y a Jesús como nuestro Salvador y hermano. ¿Qué es esa autoridad que nos hace ver Jesús? La autoridad no la tenemos que entender como la de los que son reconocidos como un jefe de los pueblos. Porque eso, según la dura descripción de Jesús, lo tiranizan y los oprimen. Para nosotros nada de eso. Los cristianos
tenemos pues tenemos que entender toda autoridad como servicio, ¿verdad? Y entrega por los demás. El que quiera ser primero sea esclavo de todo. Cuando nos examinemos sinceramente sobre este punto, a veces descubrimos que tendemos a dominar y no a servir, que en el pequeño o grande territorio de nuestra autoridad nos comportamos como los que tiranizan y oprimen. Tendríamos que imitar a Jesús, que estaba en medio de los suyos, como quiere servir. Hermano, pues para un cristiano, actualmente los cristianos pues que están con Jesús, por eso cuando Él dice, el que quiera ser primero sea esclavo de todo. Cuando nos examinamos sinceramente sobre este punto, a veces descubrimos que tendemos a dominar y no a servir, que en el pequeño o grande territorio de nuestras autoridades nos comportamos como los que tiranizan y oprimen. Tendríamos que imitar a Jesús, que estaba en medio de los suyos, como quien sirve. Para un cristiano o cristiana, el gran ideal es colaborar con Cristo en la salvación del mundo, en la construcción del reino. Por eso la vida de comunidad, muchas veces debemos estar dispuestos al trabajo y a la renuncia, ¿no? A la renuncia por los demás sin pasar factura. La cruz no se basa en la cruz misma, con una actitud masoquista, sino en la construcción de un mundo nuevo que supone la cruz. Reflexionemos pues y hagamos la oración, ¿no? Preguntémonos hoy en la parte de la reflexión, en nuestro camino de seguimiento de Jesús. También nosotros ambicionamos más o menos conscientes puestos de honor o intereses personales. Oremos. No mires, Señor, nuestras dudas y titubeos cobardes, sino la fe y la esperanza de tu pueblo. La Iglesia, para que sirvamos a los hermanos como Jesús los hizo. Amén. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos, deseo pues un buen día este día miércoles y que el Señor pues siempre me les dé esa bendición, que el Espíritu Santo les dé sabiduría, discernimiento. Muy buenos días y vamos a terminar con el canto Canta Jerusalén, página 13. Buen día a todos, de parte de su párroco, Padre Joaquín Álvarez, cura párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Amén. Canta, Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén. Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Canta, Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén. Eres tú la tierra que promete a los hombres el Señor. Eres la promesa de los siglos donde nace el Salvador. Canta,
Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén.